Ya. Continuando con la clase. En la anterior clase se había revisado los fundamentos sobre los conceptos relacionados con esbeltez y de igual forma los principios del método de amplificación de momentos indicado por el código ACI. En esta clase se va a continuar con la especificación de algunos principios y de igual forma con un ejercicio de aplicación. Ya tenemos lo siguiente. Se tenía algunas consideraciones sobre el valor de la inercia, entonces se va a mencionar. Nota. Se debe tener en cuenta que el valor de I, el valor de I que se indica en las anteriores ecuaciones, se calcula en función de IG, la inercia total de la sección, considerando los siguientes factores. Y es igual a 0.35 de IG para vigas, EI para 0.70 de IG para columnas. De igual forma, el código considera un valor mínimo de M2. M2 no siempre tiene la magnitud adecuada. Por lo tanto, el código considera un valor mínimo. M2 mínimo. El código le define como PU por 1.5 más 0.03 de H. En esta expresión se deben utilizar unidades de kilogramos y centímetros. Ya. Y aquí mencionamos PU. Es la carga axial factorada. En kilogramos. Y H es la dimensión de análisis de la columna. En centímetros. Con esto se tienen todas las consideraciones para el método de amplificación de momentos para pórticos arriostrados. Para el caso de pórticos no arriostrados se tiene lo siguiente. Se tiene el método de amplificación de momentos para estructuras con desplazamiento lateral.
decir, estructuras no arriostradas, o como se conoce en inglés, sway. Ya. Y mencionamos lo siguiente: los momentos, de acuerdo a este método, los momentos M1 y M2 se deben calcular en base a las siguientes expresiones. Aquí se requiere un análisis mucho más detallado y se considera tanto el momento M1 como el momento M2. M1, de acuerdo al código, es igual a M1 NS más delta S por M1S. Y también se tiene lo siguiente de M2. Esto es igual a M2NS más delta S por M2S. Y vamos a explicar cada uno de estos términos que indica el código, donde este factor delta S se conoce como el factor de amplificación en momentos para estructuras no arriostradas. Este término M1NS, eso se conoce como el momento factorado menor de un extremo de la columna debido a cargas que producen un desplazamiento lateral no apreciable. Este tipo de cargas se conoce simplemente como las cargas gravitacionales o non-sway loads. También se tiene M1S, de acuerdo a esta ecuación. M1 se conoce como el momento factorado menor de un extremo de la columna debido a cargas que producen un desplazamiento lateral apreciable. Esto corresponde a cargas laterales como cargas sísmicas o de viento, o como lo que denomina el código como sway loads. Se tiene M2NS. M2NS corresponde al momento factorado mayor de un extremo de la columna debido a cargas que producen un desplazamiento lateral no apreciable. En el anterior caso, esto corresponde a cargas gravitacionales o non-sway loads. Y se tiene finalmente M2S. Esto corresponde al momento factorado mayor de un extremo de la columna
debido a cargas que producen desplazamiento lateral apreciable. Habíamos mencionado que corresponde a cargas laterales, como cargas sísmicas, de viento, sway loads. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿A qué se refieren los términos de factorado, Inge? Disculpe, porque los veo que se repiten mucho tanto para la carga axial y estos momentos iguales, que dice que son factorados. Cargas que están afectadas por los factores de mayoración de carga. Es decir, aquí en cargas gravitacionales estaría afectado por los factores que indican las combinaciones de carga. Por ejemplo, para cargas gravitacionales, esta sería el momento causado por cargas muertas y cargas vivas. Y para esta otra carga M1S serían cargas sísmicas o de viento. Para cada uno de estos casos se considera el factor de mayoración que indica esa combinación de carga. Ya, Inge, gracias. Ya. Después tenemos lo siguiente. El código especifica lo siguiente: factor de amplificación de momentos para estructuras no ariostradas, es decir, delta S, se debe calcular una de las siguientes expresiones. Tiene la expresión A, corresponde a delta S. Delta S es igual a 1 dividido para 1 menos Q. Y este factor siempre debe ser mayor o igual a 1. La otra expresión que permite el código, la expresión B, corresponde a delta S. Y esto es igual a 1 sobre 1 menos sumatoria de PU dividido para 0.75 por la sumatoria de PC. Vamos a explicar cada uno de estos términos. Y ese factor, si se considera de esta forma, debe ser mayor o igual a 1. Ya. Vamos a explicar los términos. ¿Dónde? Q ya se había definido anteriormente, recordamos. Corresponde al índice de estabilidad de piso mencionado anteriormente. De término sumatoria de PU esto es la sumatoria de las cargas axiales mayoradas
todas las columnas de un piso. Y sumatoria de PC es la sumatoria de las cargas críticas de pandeo de Euler. Todas las columnas de un piso. Ya. Respecto a la carga crítica de pandeo de Euler, se tiene lo siguiente. Podemos sacar esto de la clase anterior. Y la definición es la misma para el caso de pórticos no ariostrados. Tenemos esta expresión. Y también se tiene la definición de I. I es la rigidez efectiva flexión de la sección de hormigón. Y esta rigidez se calcula con las siguientes expresiones. Teníamos 3 expresiones. Eran estas. Y aquí se tiene la especificación, lo que varía para el caso de pórticos no ariostrados. Para el cálculo de EI efectivo, se debe sustituir beta de NS por beta de S. Y tenemos eso. Con lo cual estas expresiones se modifican de esa forma. Y se va a definir beta de S. Beta de S se define como una relación. En el caso de beta de NS se consideraban las cargas axiales. Beta de S en este caso está relacionado con los cortes que se producen en la estructura. Beta de S es el máximo corte factorado de cargas laterales sostenidas dividido para el máximo corte factorado de cargas laterales totales. Debemos recordar la definición del término sostenido. En el caso de pórticos ariostrados, esto correspondía a la carga axial sostenida, es decir, la carga axial que siempre va a estar presente en la estructura. Y esta carga corresponde a la carga muerta y una porción de la carga viva que se considera. Aquí ocurre lo mismo. Se tiene aquí el corte factorado de cargas laterales sostenidas, cargas que siempre están presentes. Para el caso de estructuras de vivienda y edificios, esto comúnmente es igual a 0. Aquí quisiera preguntar al curso, ¿por qué cree que esto es igual a 0? ¿Algún voluntario, alguien que desee participar? Tenemos al señor Ochoa.
Porque todo, cuando el numerador es 0, dividido para cualquier número es igual a 0. Eso numéricamente, pero ¿por qué decimos, en otras palabras, que las cargas laterales sostenidas son comúnmente igual a 0? Tenemos aquí un participante, señor Sánchez. Porque esas cargas no siempre están presentes, son solo, podríamos decir, casos especiales. Por ejemplo, el sismo, Ya. no siempre el sismo es presente, sino que son eventualidades. Exactamente. Las cargas sísmicas y de viento no están actuando siempre en la estructura. Son cargas que actúan de forma ocasional y por eso no son cargas sostenidas. Aquí hago otra pregunta. ¿En qué tipos de estructuras este factor beta de S tendría algún valor numérico? Si alguien nos podría dar algún ejemplo en el cual este factor beta de S sea diferente de 0. Podría ser en presas por la fuerza del agua que viene de manera lateral o la presión del agua. Sí, exacto, sería por ejemplo por cargas hidráulicas, presión de agua. ¿Qué otro ejemplo tendríamos? Señor Los Ochoa. muros de En corte. muros de contención de tierras. Muros de contención, precisamente. Aquí en cambio sí se tiene un corte por carga lateral sostenido. Esa carga lateral siempre está presente y es la presión efectiva de tierras. Eso tener presente. Ya. Inge, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor Ochoa, continúe. Visité una vez una obra y el caso era que, por ejemplo, estaban las columnas y el señor no quería demoler la construcción porque ya tenía la primera planta. Y él dijo que lo que quería era que le refuercen la estructura y subirle 2 plantas más. Entonces, un problema que había era que las columnas eran de 25 por 25 y el problema era que las columnas estaban desalineadas. Entonces, yo cuando... Espérenme un ratito, ya. Y ya pues, disculpa. Y de ahí ya... Y de ahí las columnas estaban desalineadas y lo que se hizo fue, ¿cómo le digo? Mandar las vigas, pero con el desalineado de las vigas, con el desalineado de las columnas. ¿Sí? Entonces yo no sé si estará correcto. Lo correcto sería, habrá sido demoler la columna y mover otra columna alineada a las demás. Esa pregunta, Inge, se me quedó y quería ver si usted me podría ayudar. Sí, Personal, si se tratara de arreglar eso, sería posible, pero sería demasiado costoso. Sería necesario aplicar técnicas de reforzamiento bastante complejas y para que realmente funcione y no presente ningún riesgo, sería necesario invertir muchos recursos y mucho tiempo. Lo más conveniente sería comenzar desde nuevo, que comenzar desde cero. Porque con eso se aseguraría que se construya correctamente y en gran parte de casos que yo he visto, en realidad se termina ahorrando mucho más que aplicar reforzamiento estructural. Listo, Inge. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces tenemos esto, ya hemos revisado estos casos especiales. Ahora tenemos lo siguiente, un aspecto importante que está relacionado con la consideración de esbeltez. Esto es similar a lo que se hacía en el caso de torsión. El código también establece límites para verificar si se consideran los efectos de esbeltez o no. Inge, ¿Tiene una pregunta? Alce la mano para ubicarle, por favor. sí, que sí, Señorita Molina. Inge, una preguntita. En los ejercicios, en los ejemplos que nos pidió hace rato, uno de ellos podríamos considerar las estructuras que están cerca de aeropuertos. ¿Por qué cerca de aeropuertos?
Por el movimiento que en sí provocaría en la Tierra. No en este caso, incluso si la carga es intermitente, si está actuando de forma intermitente por cualquier razón, ya sea en este caso, en aeropuertos, si hay cierta vibración por el paso de las aeronaves, por varias situaciones, pero en este caso en realidad es una carga intermitente. Obviamente que tiene una carga que tiene una gran frecuencia, pero que es intermitente. Aquí el código se limita a considerar el término sostenido como una carga que siempre está presente. Por eso habíamos dicho que los ejemplos más relevantes son los ejemplos relacionados con presión hidráulica y presión de tierra. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces habíamos mencionado, tenemos la consideración esbeltez. Se pueden ignorar los efectos de esbeltez si A, para columnas no arriostradas, si la relación de esbeltez, esto vamos a explicar en el ejercicio que se va a realizar, si KLU sobre R es menor o igual a 22. Tenemos el caso B. Para columnas arriostradas, sí. KLU sobre R es menor o igual a 34 más 12 por M1 sobre M2. Y esto es menor o igual a 40. Un código tiene una consideración especial. Si KLU sobre R es mayor a 100, recomienda analizar el fenómeno de esbeltez, un análisis de segundo orden directo. Ya no se puede utilizar el método de amplificación de momentos si se tienen estas grandes relaciones de esbeltez. En este caso hay que realizar un análisis de segundo orden directo. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Aquí para explicar esto es interesante, esto está relacionado más bien con análisis estructural. Este análisis de segundo orden directo se realiza con métodos avanzados de análisis estructural.
Y vamos a explicar lo que comúnmente se realiza en los cursos de análisis estructural de pregrado. Son lo que comúnmente se realiza son los análisis de primer orden. En función del método de la rigidez, idealmente. Estos problemas se definen generalmente con esto. Se tiene que las fuerzas presentes en cada uno de los nudos, en cada uno de los extremos de los elementos estructurales, se determinan por medio del producto de la matriz de rigidez K por el vector de desplazamientos D, desplazamientos que hay en cada uno de los extremos de los elementos. Y el problema generalmente se resuelve resolviendo esta ecuación matricial, multiplicando el inverso de la matriz de rigidez por el vector de fuerzas. Ya. Para realizar un análisis de segundo orden, también se utiliza el método de la rigidez. Y se tiene la siguiente modificación a esta definición general. Las fuerzas ahora están afectadas también por la rigidez geométrica. La rigidez geométrica es una característica que afecta la rigidez de la estructura. Teniendo en cuenta este paso adicional, se pueden determinar los desplazamientos. Los desplazamientos son iguales al inverso de la matriz que se obtiene. Por el vector de fuerzas. Y aquí recalcamos que KG corresponde a la rigidez geométrica. Ya. Esto como una indicación sobre los principios para llevar a cabo este análisis de segundo orden directo. Otra diferencia importante, el análisis de primer orden se realiza con un solo paso de análisis. Se aplica esta ecuación y se obtienen directamente los desplazamientos en cada uno de los elementos. Por el contrario, en el análisis de segundo orden se debe aplicar la carga de forma sucesiva, se debe aplicar la carga poco a poco, hasta que se alcance todo el nivel de carga para el cual la estructura está diseñada. Es una consideración adicional. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Con lo cual podemos pasar a un ejercicio de aplicación. En este ejercicio
va a comenzar con el análisis de efectos de Sveltez. Para el caso de pórticos arriostrados o estructuras arriostradas. Y se tiene lo siguiente, se tiene la siguiente estructura. Se tiene esta planta. Y esta planta tiene estas dimensiones, como podemos ver. 2 vanos en X, 2 vanos en Y. La planta tiene estas direcciones X y Y. Y se va a realizar un corte en A y en B para visualizar cómo está configurada la estructura. Esto corresponde a la vista en planta. Y aquí se tiene también el corte AA'. ¿Qué corresponde a esto? Vemos este detalle. Estamos viendo la estructura de frente. Y aquí se ve la elevación de la estructura. Se tienen 3 pisos de 4 metros de altura y se tienen estos elementos con las dimensiones indicadas. ¿Alguna pregunta en esta parte? Inge, disculpe, ¿podría darnos un momento para copiar el ejercicio? Ya no hay problema, podemos acercar también un poco. Ya, estamos ahí. Y disculpe una pregunta. Todas las columnas y todo el pórtico tienen las mismas dimensiones, ¿no es cierto? A las que están escritas. En este caso, en el mismo nivel, sí. La primera planta, todas las columnas son de 40 por 40. En las segundas, todas son de 35 por 40. Y en esta parte, son de 30 por 40 en el tercer piso. Ya, gracias. Ya.
Inge. ¿Sí se pregunta? No, le iba a decir Señorita que ya. Flores. Muchas gracias por dejarnos ver. Perfecto. Gracias. Ya. Tenemos entonces este corte, tenemos la vista en planta, el corte A', y tenemos también lo siguiente. Vamos a tener la vista en planta como referencia y vamos a tener también el corte BB'. El corte BB' corresponde a esto. Ya, este sería el corte BB'. Aquí se va a hacer una consideración importante para saber cómo tratar estos problemas de análisis de esbeltez. Para la consideración de las dimensiones de base y altura, se tiene presente esto, se tiene presente cómo se está viendo al pórtico. Para el corte A' se tiene esta vista y para este caso la dimensión que se ve por medio de esto, esta dimensión siempre corresponde a H, la dimensión que se ve de frente. Y la dimensión perpendicular es B, como podemos ver. Y eso ocurre también aquí, las columnas se indican en estos diagramas, en estos cortes, como B por H, base por altura. Y se tiene lo siguiente. La altura siempre es la dimensión que se ve por de frente, el segundo valor que se indica. Y esta sería la altura para este sentido de análisis, 40. Después la base B sería esto. Sería la dimensión perpendicular al plano. Ya. En el caso del corte BB' se está visualizando la estructura de lado, de esta forma. Y se respeta la convención. Lo que se ve de frente, estamos viendo de lado la estructura. Esto corresponde ahora a H, esta dimensión. Y la altura, y es en este caso la altura de color rojo, lo que se ve de frente, y la base B es la dimensión perpendicular. Ya. Y de igual forma se tiene este formato. Aquí tenemos de igual forma B por H. Y aquí se indica lo siguiente. Tenemos la base, tenemos la altura primero, de color rojo. Lo que estamos indicando no significa que se está modificando la orientación de la columna, que se está cambiando la forma, ni nada de eso. Esta solamente es una nomenclatura para saber cuáles son las dimensiones que se están tratando en la vista o en el corte que se está analizando.
Cuando se tiene la estructura vista de esta forma, esto pasaría a ser la altura. Y esto pasaría a ser la otra dimensión. Ya. No estamos cambiando la estructura, estamos indicando otra forma de nombrar a las dimensiones de acuerdo a la vista. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es esencial definir estos conceptos, definir estas convenciones para la nomenclatura de las dimensiones de la columna. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Es esencial tener claro esto. ¿Puede repetir, por favor, Inge? No lo entendí muy bien. Ya. Y prestar atención. Tenemos el primer corte A'. Aquí fijémonos, estamos en la planta y estamos viendo el corte de esta manera. Estamos viendo de frente a la estructura. Eso es lo que se ve en elevación. Y lo que se ve de frente es la dimensión H. Esta dimensión de aquí. Y lo que está de forma perpendicular es B. Por lo tanto, B sería esta dimensión que se indica con color azul. Tal como se ve. Cuando la estructura ya se ve de lado para el corte BB', de igual forma respetamos la convención. Lo que se ve en el plano, lo que se ve de frente, es H, lo que está de rojo. Y lo que está perpendicular a H es B. De igual forma acá. Ahora H es esta dimensión de 30, 35 y 40. Y B es lo que está perpendicular. 40, 40 y 40. ¿Estamos claros ahí? Sí, Inge, gracias. Ya. De forma general, esto se representa con la siguiente definición. H es la dimensión en el plano del dibujo. Y B es la dimensión perpendicular al plano del dibujo. Se tiene entonces definida la geometría de la estructura, se tiene la configuración espacial de los elementos estructurales. Con esto se pasa a lo siguiente, tenemos algunos datos. Tenemos materiales. Tenemos hormigón con F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y tenemos acero con un esfuerzo de fluencia Fy de 4.200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? $210. Y se tiene la carga sostenida. Se tiene la consideración de la carga sostenida. Para este ejercicio, la carga sostenida es igual a la carga muerta más 30% de la carga viva. Si tienen esos datos,
Y el problema pide lo siguiente. Se pide algún integrante del curso que indique si se me escucha. Sí, solo que no se le escuchó el después de se pide. No sé si mencionó algo. No, solamente quería verificar, tuve un problema con la conexión. Ya, podemos continuar. Entonces, tenemos lo siguiente, se pide determinar las fuerzas que se deben considerar para el diseño de la columna central de la estructura, de la columna central del segundo piso, de la estructura indicada anteriormente. Aparte del detalle de planta y elevación, también se tiene un dibujo tridimensional que vamos a indicar. Espacialmente la estructura corresponde a esto. Podemos ver la estructura en estas dimensiones. En esta perspectiva. Y vamos a señalar los pórticos que se van a analizar para esta columna intermedia, para esta columna central del segundo piso. Y vamos a aclarar el sistema de coordenadas, teniendo en cuenta lo que se había acotado en los dibujos previos. Se va a tener entonces un eje X, un eje Y, y finalmente un eje Z en elevación. Señalamos, esto es importante conocer cómo se encuentra ubicada en el espacio de estructura. X, Y y Z. Aquí está indicado. Vamos a resaltar los pórticos de análisis. El pórtico en XZ, el pórtico que se debe analizar para determinar los efectos desde el test de la columna central, es este pórtico. Tenemos esto. 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 Y esto. Están ahí todos los elementos. Y obviamente nos interesa esta columna central, la columna del segundo piso. En el otro sentido, para el plano YZ, que estaba en el otro corte, para el corte B,
tenemos lo siguiente. Tenemos estos elementos. Estas vigas. Y estas columnas. Ya. De igual forma, el problema indica las fuerzas que están presentes en esta columna central del segundo piso. Fuerzas presentes en la columna central del segundo piso. Y tenemos este detalle. Tenemos las fuerzas, vamos a llenar esto con... Entonces la fuerza. Tenemos las fuerzas por carga muerta, por carga viva y por carga de sismo. Tenemos las cargas axial. Tenemos la carga axial en la columna, P, en toneladas. Y esto corresponde a 43.75, 38.25 y 14 toneladas. Se tiene los momentos M2 alrededor del eje Y. Vamos a explicar esto, cómo están actuando los momentos. Aquí 2.10, 1.84, 5.60. M1Y. Tenemos 1.57, 1.39 y 4.20. En X tenemos M2X. Todos estos momentos están en toneladas metro. Y tenemos aquí P, M2Y, M1Y, M2X y M1X. Y estas fuerzas son 1.90, 1.65 y 4.72. Tenemos 1.35, 1.14 y 3.65. Son las fuerzas dadas por un análisis estructural. Un dato adicional, la columna presenta curvatura simple. Y el problema indica que la combinación de carga que se debe utilizar es la siguiente. Esta combinación de carga es 1.2 de carga muerta, es 1.0 de carga viva, es 1.0 de la carga de sismo. Menciona algo adicional.
Para realizar una evaluación adecuada de esbeltez, se debe realizar este análisis para todas las combinaciones de carga. Con fines ilustrativos, es decir, para explicar este ejercicio, únicamente se va a considerar, se va a analizar la combinación de carga mencionada. Ya. Perfecto, y con esto podemos empezar a resolver este ejercicio. Tenemos el análisis de amplificación de momentos, o más bien dicho, el análisis de amplificación de momentos alrededor del eje Y, es decir, en el plano XZ. Es muy importante saber cómo están actuando las fuerzas. El plano XZ es el plano que está indicado en este dibujo. Y los momentos que están actuando en este plano están en el plano XZ. Es decir, si graficamos el momento, estaría aquí, el plano del plano X al plano Z. Si se utiliza la regla de la mano derecha, los momentos que están produciendo esta rotación en el plano XZ, en realidad están produciendo un giro alrededor del eje Y. Muy importante. De igual forma, para el corte B, para la otra orientación de la columna, los momentos están actuando en el plano YZ, es decir, de esta manera. En el plano YZ. Y utilizando la regla de la mano derecha, los momentos que están en ese plano, que están produciendo rotaciones en ese plano, en realidad tienen un sentido que produce rotación alrededor del plano, alrededor del eje X. Como podemos ver. ¿Alguna pregunta en esta parte? Con esto tendríamos que estos momentos con este subíndice Y están en este plano, en el plano XZ, o están produciendo giro alrededor del eje Y. Por eso se utiliza el subíndice Y. Y de igual forma con el subíndice X son momentos que giran alrededor del eje X. Es decir, planos que producen rotación para elementos en el plano YZ. Es muy importante tener en cuenta y no confundir estos subíndices. Más o menos diría que el 50% de errores en exámenes que yo he visto se deben a que hay confusiones con estas fuerzas. Por eso es esencial saber cómo se tratan y cuál es su definición, cuáles son las convenciones que se utilizan para tratar a estas fuerzas. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Está clara esta convención? ¿Puede repetir lo de la convención, por favor? Ya, perfecto. El subíndice Y significa rotación alrededor del eje Y. Esto vamos a poner un ejemplo. Esto es importantísimo. M2Y quiere decir en realidad momento factorado mayor que produce un giro
alrededor del eje Y. Es lo que quiere decir. Estamos entonces produciendo un giro alrededor del eje Y. Y ese momento estaría produciendo rotación en el plano XZ en realidad. Como podemos ver. Sería como tener un momento en esta columna, momentos que están actuando de esta manera. Están en ese plano, en el plano XZ, pero están produciendo rotación de acuerdo a la regla de la mano derecha alrededor de Y. De igual forma con el otro sentido. Tenemos aquí, por ejemplo, M2X. Esto es el momento factorado mayor. Que produce un giro alrededor del eje X. Entonces estamos produciendo un giro alrededor de X, pero en realidad estos momentos estarían ubicados en este plano. Estarían actuando de esta manera. Y esto corresponde al plano YZ en realidad, tal como está indicado aquí. Tener mucho cuidado con esa convención. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Con esto ya podemos empezar y vamos a analizar entonces el pórtico en el plano XZ, es decir, los momentos que giran alrededor de Y. Perfecto, representante de curso, por favor, indique a uno de sus compañeros para comenzar la participación. ¿Puede ser el señor Jara? Señor Jara. Dígame, ingeniero. Ya. Debemos empezar mayorando las fuerzas. Vamos a poner el cuadro de fuerzas por aquí para que usted se pueda guiar. Tenemos entonces las fuerzas mayoradas. Tenemos la carga axial PU. ¿Cómo calcularíamos esto? Para mayorar las fuerzas ocuparíamos la fórmula de U del principio. Ya. Entonces sería 1.20 por 4 por 43.75 más 1 por 38.25 más 1 por 14. ¿Qué es igual esto? Permítame un momento. Sale 104.75 toneladas. Ya. Necesitamos otro momento, el momento M2Y. Esto. Igual esto. Se aplicaría igual, mayoremos de la misma manera. Entonces sería 1.2 por 2.10 más 1 por 1.84 más 1 por 5.60. Es igual eso. 2.10. $9.96. 9.96 toneladas metro. Ya. Hacemos lo mismo con M1Y. Sería 1. Un momento, por favor. Ya. Sería ya tenemos 1.2 por 1.2 por 1.9. Aquí M1Y nos interesa. Perdón. 1.57 más 1 por 1.39 más 1 por 4.20.
Es igual a esto. 1.57 sería 7.474 toneladas metro. Estamos con 7.47 toneladas metro. Ya. El código establece que hay que considerar un momento mínimo. Esto corresponde a M2 mínimo. Y esto es igual a PU, la expresión es PU por 1.5 más 0.03 de H. Aquí ya hemos obtenido PU. Esta expresión se debe tratar en kilogramos y en centímetros. Tendríamos 104.75 por 10 al cubo. 1.5 más 0.03. Y tenemos la dimensión de análisis para el giro alrededor de Y. Tenemos el corte AA' para el plano XZ. Y la dimensión de análisis sería H que indica la expresión, que es 40 en este caso. Esto, por favor, tener en cuenta. Prestar mucha atención al momento de escoger estas dimensiones. Por 40. Ya. Ayúdame con ese valor, por favor. Ya, entonces sería... sale... 20, a ver... 282.825. Kilogramos centímetros. Aquí sería igual esto en toneladas metro. En toneladas metro es 2.83. Perfecto. ¿Qué puede observar usted aquí? Que M2 se debería utilizar. El obtenido por las combinaciones de carga o el indicado por el código. ¿No sería trabajar con el valor el que indica por la norma? ¿O con el valor mayor? Tenemos se indica este valor de M2. Y obtuvimos este valor de M2. ¿Cuál se debería utilizar? ¿El mayor? El mayor. Aquí mencionamos, por lo tanto, se consideran el momento de las combinaciones de carga. Que es igual a 9.96 toneladas metro. Ya. Pues tenemos estos valores, ya hemos mayorado las cargas, el primer paso que se debe realizar en estos ejercicios. Ya. Aquí vamos a hacer un resumen de las expresiones que están presentes para realizar el método de amplificación de momentos. Teníamos la expresión principal. Podemos tomar más bien de la clase pasada. Y lo que nos interesa en realidad es amplificar el momento. Vemos esto. Para amplificar el momento es necesario este factor delta. El factor delta se define con esto. Y esto depende de las siguientes expresiones. Cm, que corresponde a esto. Tenemos la carga crítica de pandeo de Euler. Es esto. Tenemos las expresiones para
la rigidez a flexión efectiva, con estas tres. Tenemos la definición del factor beta DNS. ¿Qué es esto? Tenemos la definición de EPSI para este caso. Y entre todos estos factores, algo esencial para realizar el análisis de esbeltez corresponde a la determinación de este factor, el factor de longitud efectiva. Por lo tanto, se puede comenzar a realizar este análisis. Es un factor crítico para la determinación de la esbeltez. Para esto es necesario analizar los elementos. La clase anterior se había explicado que era necesario analizar el extremo superior e inferior de las columnas, de los elementos, como podemos ver. Por lo tanto, para facilitar el análisis se puede copiar uno de estos diagramas tridimensionales. Aquí señalamos a la columna, aquí para visualizar mejor. Y la columna que nos interesa es la columna central del segundo piso. Esta columna. Y tendríamos esto. Esta columna tiene un extremo superior A y un extremo inferior B. Es necesario determinar EPSI del nudo superior y EPSI del nudo inferior. Y este análisis comienza con las rigideces de las columnas que llegan al nudo. Estamos analizando el nudo A, esto presta mucha atención. Por lo tanto, se va a analizar las columnas que llegan a este nudo. Hay una columna sobre A y hay una columna bajo A, que es obviamente la columna de análisis. Ya. Entonces aquí analizamos el nudo superior. Y vamos a analizar las rigideces de las columnas que llegan al nudo superior, al nudo A. Tenemos entonces la columna. Vamos a hacer una tabla. Tenemos la inercia total IG, que se calcula con la expresión BH cubo sobre 12. El momento de inercia de la sección. Se tiene la longitud de centro a centro, L sub C, en centímetros, para trabajar en unidades consistentes. Y de forma conveniente se va a trabajar con la relación IG para L sub C. Tenemos todo esto, podemos colocar este encabezado con letra negrita, resaltado. Y aquí debemos prestar atención, estamos analizando el corte AA'. Este corte de aquí, que tiene indicadas estas dimensiones. La columna que se encuentra en la parte superior
La columna que se tiene es una columna de 30 por 40. La última persona que participó puede nombrar a la siguiente. A ver. Yajaira Villarroel, perdón. Señorita Villarroel. Señorita Villarroel. Nombre a otra persona, por favor. A ver. Oliver Vega. Si puede repetir. Oliver Vega. Ya, eso podemos dejar a esa persona para participar después. Creo que hay un inconveniente con la señorita Villarroel. Ya, No, la persona que usted mencionó al final, por favor. Disculpe, ingeniero, que no le funciona el micrófono, dice a Yajaira Villarroel. Ya, muchas gracias. La siguiente persona que mencionó, señor Jara. Presente, Sí, el ingeniero. señor Oliver Vega. Presente. Ya, señor Vega. ¿A qué sería igual este valor de inercia? Ya. Base por altura al cubo sobre 2. A 130.000 centímetros a la cuarta. 160.000 centímetros a la cuarta. ¿Ya? La longitud entre piso para esa columna es de 400 centímetros. ¿Cuál sería la relación de IG a LC? Sería igual a 400 centímetros cúbicos. Perfecto. Tenemos ahora la columna de 35 por 40. ¿Cuál es el valor de la inercia? A ver, es 133.333 centímetros a la cuarta. Revisemos. Ya, disculpe, es 35. Ya. 186.666.67. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de LC para esa columna? Ya. Distancia entre ejes También es de centroidales de 400. vigas. También es de 400. ¿Y cuál es la relación de IG a LC? Es igual a 466.67. Ya. Tenemos este valor. Más adelante vamos a utilizar esta expresión para determinar el valor de psi. Y ya hemos comenzado con el análisis de lo que ocurre en el denominador, la expresión del denominador. La siguiente clase vamos a analizar lo que ocurre con las vigas para determinar este valor de psi. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre lo que estamos haciendo? ¿Alguna inquietud sobre el procedimiento? Ingeniero, ¿Sobre la ubicación del pórtico o de las dimensiones de estos elementos? Una pregunta, ingeniero. Para ese Está último hablando para ubicarle, por favor. Señor Bedón. Respecto a este proceso de aquí, tenemos que ubicar la columna sobre A y debajo de A. Así es. Sí, exacto. Eso se realiza, el análisis de psi se realiza para cada extremo de la columna.
En el punto A se analizan las columnas que están, las rigideces de columnas que llegan al nudo A, es decir, la columna superior e inferior. Ingeniero, muchas gracias. Ya, eso es muy importante. Vamos a continuar con esto la siguiente clase. Ya. Si no hay más preguntas, aquí hay una pregunta, señor Zurita. No, nada, solo decía gracias. Ya. Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. Gracias. Aquí hay una pregunta, señor Paredes. Sí, una pregunta. Si tuviéramos que analizar la columna superior, en este caso solo analizaríamos del punto hacia abajo. Digamos, si el punto A estuviese en... Exactamente. Si tuviéramos, por ejemplo, la columna del tercer piso. Arriba ya no hay nada, obviamente, ya no hay un cuarto piso, no hay una cuarta columna. Por eso sería el valor de rigidez de la columna superior 0. Y lo único que habría sería una columna por debajo. Ok, muchas gracias. Perfecto. Ya. Hay una pregunta, señor Cadena. Sí, ingeniero, buenos días. Lo que pasa que en este ejercicio ya sabemos que el pórtico es arriostrado, pero en otros ejercicios, ¿cómo podríamos identificar si es o no arriostrado? Con estas definiciones que teníamos en la anterior clase. Se puede realizar un análisis computacional y ver que los momentos de segundo orden no excedan en más del 5% a los de momentos de primer orden. Es la primera parte. Y la segunda es evaluando el índice de estabilidad de piso. Comúnmente en los problemas, especialmente en lo que se envió también como ejercicios, se dan datos para determinar este índice de estabilidad de piso Q. Usted determina esto y con ese índice puede determinar si la estructura es arriostrada o no. Gracias, ingeniero. Ya. Aquí hay otra pregunta, señor Sánchez. Sí, disculpe sobre el deber. En un punto de las indicaciones se dice que se debe copiar, o sea, se debe transcribir el enunciado, pero este de aquí, ¿lo transcribiríamos con traducción o se copiaría el texto original? Y asimismo, ¿cómo se procede, por ejemplo, a la conversión de unidades? Porque ahí se trabaja en el sistema inglés. O sea, deberíamos indicar todo eso, o cómo se procede. En cuanto al enunciado, poner el enunciado en español. Y la otra parte es necesario realizar la conversión de unidades para utilizar las expresiones que se están utilizando en clase. Todas las expresiones que estamos viendo están de acuerdo a las expresiones del sistema MKS. Con esto se trabajaría las unidades todo en el sistema MKS para tener consistencia. No hemos tratado expresiones con el sistema inglés y por eso tendríamos que hacer eso. Ok. Traducir todo y trabajar todo en sistema MKS de unidades. Ya. De igual forma puedes seguir enviando correos electrónicos. En este caso también voy a activar un foro. Aquí se tiene la siguiente semana. Hasta el momento no he recibido muchos correos electrónicos con preguntas. Voy a activar también esta opción del foro para que se hagan preguntas, para que se pueda resolver cualquier inquietud. Tener presente la próxima semana se tiene la lección teórica el día lunes. Perdón, se tiene la lección teórica el día martes y la lección práctica el día jueves. Muy importante. Inge, una consulta. ¿El día martes solo sería la lección y habría clases aparte o solo...? Sí, hay clases regulares. Tendríamos la lección. En 15 minutos, eso vamos a indicar ese día. Serían solamente 15 minutos de lección y se continúa con clases regulares. Ya, perfecto. Y en la práctica sí serían las 2 horas de prueba. Sí, las 2 horas de prueba. 1 hora y media para la resolución
y media hora para escanear el documento y para enviarlo. Ya, Inge, muchísimas gracias. De igual forma, para la próxima semana, bien que me hace usted acuerdo, voy a indicar algunas reglas, algunas indicaciones para esta evaluación. El semestre pasado ha habido muchos inconvenientes respecto a evaluaciones atrasadas, evaluaciones que no tienen el formato correcto, y voy a indicar esto que quede registrado en video, es muy importante. Primero, lo más importante, no se aceptan evaluaciones una vez que se termine el tiempo indicado. En mi correo electrónico se revisa la hora que se terminó y no se aceptan más trabajos. ¿Por qué se hace esto? Esto quiero recalcar, es el mayor problema que hay en todo el curso, mejor dicho. Si empiezo a aceptar archivos con 5 minutos de atraso, después los que entregaron 6 minutos van a reclamar y así sucesivamente. Si no se establece este límite, hay este problema de entregas y lo justo es que toda la clase tenga el mismo tiempo para realizar su evaluación y también el mismo tiempo para escanear y enviar. Por esta razón, recalco, no se arriesgue, entregue a tiempo su evaluación. De igual forma, tome precauciones, tenga listo su teléfono, su aplicación para escanear, tenga todo listo con el fin de que no tenga inconvenientes. Si en ese momento no se envía por alguna razón el documento o hay cualquier otra razón, lo que habíamos dicho, lo que habíamos mencionado es que la única justificación es una carta de su proveedor de internet indicando que tuvo efectivamente ese problema. Es la única forma de cerciorarse que usted haya tenido ese problema. Pero si usted indica que se le colgó la computadora, que tuvo cualquier otro inconveniente y no está correctamente justificado o corroborado, no se va a considerar esa evaluación. Eso voy a escribir, voy a enviar un correo electrónico para que se tengan en cuenta esas indicaciones. Por favor, no quiero entrega de evaluaciones atrasadas. La evaluación va a estar ajustada para el tiempo que voy a dar. Estudie a conciencia y entregue su evaluación a tiempo, por favor. Ya. Con eso daríamos por terminada la clase. Gracias. Gracias, Inge, hasta el jueves. Hasta luego, Inge, gracias. Que pase bien. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero.